Si escuchas esto en la televisión, apaga todos tus dispositivos. En la sociedad de hoy en día, que evoluciona rápidamente, no es raro encontrarse con creencias y prácticas que parecen alejadas de las enseñanzas de Cristo y la Biblia. Entre estas creencias se encuentra el creciente interés y aceptación de la brujería en el siglo XXI. Ahora, algunos podrían preguntarse si la brujería es real y, en ese caso, ¿qué dice la Biblia al respecto? Como seguidores de Cristo, estamos llamados a discernir los espíritus y entender los tiempos, así como lo hicieron los hijos de Isacar, según 1 Crónicas 12 y 32. Los hijos de Isacar eran conocidos por su capacidad para discernir o entender las estaciones, la atmósfera sociopolítica y los matices de su era. En esencia, reconocieron las señales de los tiempos y conocieron la mejor acción para que Israel tomara en esas circunstancias. Así como los hijos de Isacar tenían discernimiento para su tiempo, los cristianos modernos están llamados a discernir el clima espiritual, cultural y político de sus propios tiempos. Esto implica comprender las tendencias sociales, las ideologías emergentes y los cambios culturales, especialmente aquellos que podrían desafiar las creencias y prácticas cristianas. Sorprendentemente, un número sustancial de cristianos desestima la existencia o relevancia de la brujería en nuestra era moderna. Sin embargo, una mirada más cercana a las Escrituras revela la postura clara de Dios sobre este asunto. La Biblia no evita abordar la brujería, la condena clara y categóricamente en todas sus formas. Desde los primeros días, la humanidad ha mostrado una inclinación curiosa y a veces peligrosa hacia experiencias sobrenaturales no sancionadas por Dios. Las religiones que rodeaban la tierra prometida, por ejemplo, estaban llenas de prácticas prohibidas, y la dirección de Dios a su pueblo elegido fue inequívoca: no debían participar en ellas. Deuteronomio 18, 9-12. Pero, ¿por qué esta severa advertencia de Dios? Algo que debes entender sobre Dios es que no nos advertiría, a sus hijos, sobre algo que no es real. Advierto a mi hijo cuando cruza la calle para que mire en ambas direcciones y se asegure de que no venga ningún automóvil. Esto se debe a que los autos son reales y hay un peligro real allí. No advierto a mi hijo que mire en ambas direcciones cuando cruza un río en caso de que venga un bote, porque no puede caminar sobre el río y no lo cruza. Dios nos advierte sobre la brujería porque es real, hay un poder real en la brujería, un poder tangible que no proviene de Dios, y tú, como hijo de Dios, debes estar consciente de esto. La brujería es real, es muy real, amigo mío. Una y otra vez en las Escrituras vemos casos en los que se utiliza la brujería y ésta produce un poder milagroso real. Permíteme darte algunas pruebas reales donde se utiliza la brujería en la Biblia. Solo recuerda que Dios no te advertiría contra algo que no es real. Ejemplo 1. Los magos de Faraón, Éxodo 7, 10-12, 8, 7. Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón para exigir la liberación de los israelitas, Aarón arrojó su vara al suelo y se convirtió en una serpiente. Los magos de Faraón replicaron este milagro con sus propias varas, aunque la serpiente de Aarón se tragó la de ellos. Ejemplo 2. Balaam, Números 22-24. Aunque Balaam no se presenta como una bruja o hechicera en el sentido tradicional, se le conocía como adivino o adivino. Los reyes lo llamaban para bendecir o maldecir a otros. Balac, el rey moabita, convocó a Balaam para maldecir a los israelitas, pero cada vez que lo intentaba, terminaba bendiciéndolos debido a la intervención de Dios. Ejemplo 3. La bruja de Ende, 1 Samuel 28, 7-20. El rey Saúl, desesperado antes de una batalla, buscó a una medium en Ende para invocar al espíritu del profeta Samuel. El espíritu invocado predijo la derrota y la muerte de Saúl. Ejemplo 4. Manasés y la hechicería, 2 Crónicas 33, 6. Manasés, uno de los reyes de Judá, practicaba varias formas de ocultismo, incluida la brujería, la adivinación y la hechicería. Incluso colocó ídolos esculpidos en el templo. Sin embargo, en sus últimos años, se arrepintió y volvió a Dios. Una y otra vez vemos la brujería y su poder en la Biblia. Ahora, lo que necesito que entiendas es que vivimos en una época en la que la brujería se ha vuelto mainstream y ha ganado más aceptación en la sociedad. Debes ser consciente de la época en la que vives y comprender el panorama cambiante. Estaba viendo un documental sobre una exbruja que ahora es creyente renacida, y explicaba el aumento de programas de televisión y películas sobre brujería y el lado oscuro.
reveló algo que me impactó profundamente. Compartió que muchos de los programas de televisión que se centran en este tema contratan a verdaderas brujas para elaborar hechizos y maldiciones auténticos para los programas. ¿Escuchaste lo que dije? Compartió que muchos de los programas de televisión que se centran en esto contratan a verdaderas brujas para elaborar hechizos y maldiciones auténticos para asegurarse de que sean realistas y genuinos. Cuando escuché eso, pensé en cuántos cristianos y personas desprevenidas verían estos programas de televisión y películas sin tener la menor idea de las puertas que están abriendo en sus vidas o de que los hechizos o cánticos que están escuchando son reales y fueron elaborados por brujas reales. Considera por un momento la magnitud de esta revelación. Las melodías embrujadoras, los hechizos intrincados y los cánticos cautivadores que muchos tararean o recitan casualmente, creyendo que son simples elementos ficticios de un programa de televisión, tienen raíces en la brujería auténtica. Y aunque puede ser tentador desestimar esto como mera diversión, debemos preguntarnos a qué costo. El título de este sermón es: si escuchas esto en la televisión, apaga todos tus dispositivos. Dramático, lo sé, pero es para captar tu atención y asegurarme de que comprendas la gravedad del asunto. Hay ciertos programas de televisión que los cristianos no deberían ver, hay películas específicas que los cristianos deberían evitar. Aunque muchos programas de televisión y películas son inocentes, evita el contenido relacionado con lo oculto. No seas ingenuo y asumas que no es real. La Biblia nos dice que es real. Dios no te advertiría sobre algo que no es genuino. Comprende la gravedad con la que Dios ve la brujería y la hechicería. El diablo es conocido por ser malvado y perjudicial, no tiene ningún sentido de moralidad. Imagina a alguien que siempre elige hacer lo malo sin importar qué, así es como opera el diablo. Su objetivo principal es encontrar maneras de impactar negativamente en la vida de las personas, crear caos, confusión y dolor. Además, el diablo es muy astuto, no siempre va directo. A veces engañará, trucará o llevará a la gente a error para lograr sus objetivos. Esta decepción puede manifestarse de muchas formas, como tentar a las personas a hacer cosas malas o hacer que crean mentiras sobre sí mismas u otros. Solo piensa en cuántos vieron estos programas sin saber lo que estaba pasando. Ten cuidado con lo que ves y con lo que ven tus hijos. Observa cuán seriamente Dios ve la brujería y la hechicería. 1 Crónicas 10 y 13. Saúl murió por sus transgresiones contra el Señor, incluso contra la palabra del Señor que no guardó, y también por consultar a uno que tenía un espíritu familiar para preguntarle. En otra ocasión, vi a un predicador hablar sobre cómo su iglesia había liberado a un miembro de un aquelarre, que es un grupo de brujas. El aquelarre de brujas atacó a su iglesia. El pastor narró cómo un día hubo una reunión de brujas a las 3 de la mañana, donde el grupo vino a maldecir a la iglesia. Un miembro de la iglesia observó la reunión que tenía lugar a las 3 de la mañana porque vivía en la misma calle que la iglesia. Inicialmente, pensó que las personas que veía allí formando un círculo a las 3 eran miembros de la iglesia celebrando una reunión. Solo cuando habló con el ministro se enteró de lo que era. Como hijos de Dios, estamos seguros en su amor y promesas. La Escritura ecoa este sentimiento de manera profunda en Números 23, 8, donde Balaam plantea la pregunta: ¿cómo maldeciré a quienes Dios no ha maldecido? Maldito, ¿cómo puedo condenar a aquellos a quienes el Señor no ha maldecido? Esta escritura relata un momento crucial cuando Balac, rey moabita, convocó a Balaam para maldecir a los israelitas. Sin embargo, cada vez que Balaam intentaba hacerlo, bendiciones fluían de su boca en cambio. ¿Por qué? Porque Dios ya había bendecido a los israelitas y ninguna intervención humana o sobrenatural podía revertir o anular el decreto de Dios. Este relato es una afirmación evidente de que nada puede maldecir lo que Dios ha bendecido. ¿Me escuchas, hijo de Dios? Estás bendecido por Dios y nada, absolutamente nada, puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Dios te ha bendecido a ti, a tus hijos, y hay una bendición sobre tu hogar y aquellos a tu alrededor. Avancemos rápidamente hasta el día de hoy. Como hijos de Dios, heredamos la misma seguridad. Nuestra herencia divina no es producto de nuestros propios logros, sino que proviene de la gracia inquebrantable y el amor de nuestro Padre Celestial. ¿Me escuchas, hijo de Dios? Estás bendecido por Dios y nada, absolutamente nada, puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Dios te ha bendecido a ti, a tus hijos,
y hay una bendición sobre tu hogar y aquellos a tu alrededor. Así como Balaam no pudo maldecir a los israelitas, las fuerzas de este mundo no pueden anular las bendiciones que Dios ha infundido en sus hijos. Esta verdad debería fortalecernos, dándonos la fuerza para vivir sin miedo, independientemente de lo que encontremos en nuestra vida diaria o de las tendencias culturales cambiantes a nuestro alrededor. Podemos estar rodeados de un mundo en constante evolución lleno de creencias, prácticas y fuerzas espirituales contrarias a la voluntad de Dios. Sin embargo, nuestra base permanece inquebrantable porque nos mantenemos en las promesas de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda este sentimiento en Romanos 8, 38-39, afirmando que nada nos puede separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios. Mientras navegamos por el complejo mundo que nos rodea, que a veces parece cada vez más alejado de los valores cristianos, es crucial recordar nuestro estatus divinamente ordenado. La brujería, en sus numerosas formas, puede presentarse como una fuerza potente, pero su poder palidece en comparación con el Dios que nos ha bendecido. Aunque es vital ser vigilantes y discernir, reconociendo el verdadero poder que ciertas prácticas pueden tener, nuestro enfoque principal siempre debe estar en aquel que posee la autoridad suprema. Somos sus hijos, asegurados bajo su bendición. En su sombra encontramos refugio, haciendo imposible que cualquier maldición nos alcance. El miedo no es nuestra porción, la fe lo es. Permanezcamos por lo tanto firmes, siempre conscientes de nuestro estatus bendecido, y dejemos que el mundo vea que en Cristo somos más que vencedores. En conclusión, queridos creyentes, nuestro mensaje hoy ha sido un claro llamado al discernimiento y la vigilancia. Si escuchas esto en la televisión, apaga todos tus dispositivos. Mientras viajamos a través de esta era moderna, no se puede negar que nuestro entorno está lleno de influencias y mensajes, muchos de los cuales pueden estar lejos de la verdad de Dios. El aumento de la representación de la brujería en los medios no es solo una tendencia pasajera, sino que está entrelazado con prácticas reales, ya que muchos programas de televisión se involucran con practicantes reales para asegurar autenticidad. Como creyentes, nuestra guía sigue siendo la Santa Biblia, que es inequívoca en su condena de la brujería y la hechicería. Pero, en medio de estas advertencias, no olvidemos nuestro estatus inherente como hijos bendecidos de Dios. Las fuerzas del mundo no pueden vencer sus bendiciones divinas sobre nosotros. Guardemos nuestros corazones y mentes y asegurémonos de que nuestro enfoque permanezca en Dios, nuestro protector y proveedor último. En su abrazo, ninguna maldición puede tocarnos y ninguna sombra puede obstruir nuestro camino. En este mundo siempre cambiante, brillamos como luces empoderadas por su gracia.